Bien, buenas tardes, ¿cómo están? Vamos a abrir nuestra Biblia, por favor, en el Salmo 121 y lo vamos a leer del 4 al 8. Dice, He aquí, no se adormecerá ni dormirá el que guarda a Israel. Jehová es tu guardador, Jehová es tu sombra a tu mano derecha. El sol no te fatigará de día, ni la luna de noche. Jehová te guardará de todo mal, él guardará tu alma. Jehová guardará tu salida, tu entrada, desde ahora y para siempre. La Biblia está repleta de escritos como este, donde los profetas, los salmistas, la gente que entregó su vida a Dios, nos ponía por escrito la promesa de la bendición y la protección de Dios para los que confían en Él. Y en el Nuevo Testamento, el mismo Jesús hablaba de Él como la protección absoluta, si tú seguías y caminabas sus pasos. Si nos pusiéramos a revisar todas las promesas que hay en la Biblia de protección y de bendición, estaríamos horas aquí hablando. Pero que tengamos presente de que todo el tiempo en el relato bíblico, Dios se ha manifestado y nos ha mostrado que siempre va a estar pendiente de nosotros. Entre todos estos versículos hay uno que llama mucho la atención, entre todos estos pasajes, estos escritos, y es uno que lo vinimos trabajando todo este clamor. Y me impresiona que lo trabajamos en el clamor. Mónica nos habló de él el sábado pasado y todavía el Señor tiene cosas para decirnos. ¿De qué estoy hablando? Del Salmo 23. El Salmo 23, es importante que tengamos en cuenta, los historiadores no pueden aseverar en profundidad el autor del Salmo, aunque en su Biblia diga Salmo de David. Se asume que algunos fueron escritos por levitas, otros por el mismo David, pero por la historia, el contexto y el contenido, están todos muy de acuerdo en que fue David mismo quien escribió este salmo, el rey David. ¿En qué situación estaba David cuando escribió este salmo? Ya no era un niño, ya estaba avanzado en edad, había pasado mucho tiempo, ya era rey. Ya habían pasado cosas. Ya había tenido encuentros, ya había tenido traiciones, seguramente ya habían pasado la traición de sus hijos. Ya se habría deprimido, ya habría muerto su hijo también, el que tuvo con Betsabé. Habría sufrido. Sin embargo, este David es un David más adulto, más maduro. Y este salmo es un salmo reflexivo. Es un salmo en el cual David toma en cuenta todo lo que ha pasado en su vida para darnos un escrito que es una declaración de intención del poder de Dios sobre la vida de cada uno de nosotros y de las conclusiones que David toma sobre su vida y sobre Dios en este salmo. Y a mí me gusta mucho David como personaje porque es muy parecido a nosotros. David no fue perfecto, ¿o sí? Están llenos los escritos de todas las embarradas que hizo, una tras otra. Y sin embargo, ¿qué se dice de David? Era un hombre conforme al corazón de Dios. Y uno se asombra porque siempre pensamos que para ser un buen cristiano hay que hacer cosas, o dejar de hacer cosas, o obligar a otro a hacer cosas. Pero la verdadera vida cristiana tiene que ver con tu corazón. ¿Qué tan entregado es tu corazón? ¿Qué tan real es tu amor por Dios? Porque el amor del hombre es imperfecto. Los que son casados lo saben, ¿o no? Y lo hemos hablado en los seminarios que hacemos de pareja. Primero el enamoramiento. ¿Y qué pasa después? El desencanto. Y después la resignación. Pero no la resignación de, pues fue lo que me tocó. Sino la resignación de, bueno, no es perfecto, pero los defectos no son tantos. Trabajemos sobre lo positivo, construyamos juntos. Porque a los solteros les digo, y a los casados también, el que se casó pensando que iba a ser feliz toda la vida, te engañaron. Pero se puede.
David impresiona mucho por su historia. David se recuerda que se lo criticaba porque salía y cantaba y le cantaba al Señor. Dice la Biblia que en ropa interior, que salía, que no se contenía. Y eso iba en contra de lo que los fariseos, los escribas, los levitas de ese tiempo pensaban y trataban. David fue de los primeros que nos acercó a un Dios de amor, a un Dios personal. ¿Cuál fue la experiencia de David? David era pastor de ovejas. Más o menos se dedicó a eso toda su vida, a los 15 años. Dice la Biblia que tenía entre 15, 16, 17, no estoy muy seguro, cuando se enfrentó a Goliat. Historia que todos conocemos. Y David hablaba mucho del cuidado de las ovejas, y no es casualidad de que toda la historia bíblica y la historia del cristiano se relacione con las ovejas y con el pastor, que Jesús sea llamado el buen pastor. Y eso lo vamos a mirar un poco hoy. Él había sido pastor de ovejas y había tenido experiencias que marcaron su vida. Quiero que miremos, por favor, Primera de Samuel, versículo 17, del 34 al 37. David respondió a Saúl: tu siervo era pastor de las ovejas de su padre, y cuando venía un león o un oso y tomaba algún cordero de la manada, salía yo tras él y lo hería, y lo libraba de su boca. Y si se levantaba contra mí, yo le echaba mano de la quijada y lo hería y lo mataba. Fuese león, fuese oso, tu siervo lo mataba. Y este filisteo incircunciso será como uno de ellos, porque ha provocado al ejército del Dios viviente, añadió David. Jehová me ha librado de las garras del león y de las garras del oso. Él también me librará de la mano de este filisteo. Qué envidia esa confianza de David en el Señor. ¿Podremos decir que la confianza que tenemos nosotros en Dios hoy es la misma? Y piénselo bien, no me conteste. ¿Por qué nos cuesta tanto confiar? ¿Por qué nos cuesta tanto creer? David ahora, cuando escribe el Salmo, no está pensando en sí mismo como pastor, sino que asume la posición de oveja, que se siente cuidada por Dios mismo. Y si David había protegido con delicadeza a sus ovejas y las había defendido aún a riesgo de su propia vida, ¿cómo no haría Dios mucho más por él? Toda la historia de David como pastor le sirvió para darse cuenta cuál era el verdadero lugar que él tenía que tener ante Dios. Y es el lugar que nosotros tenemos que tener también. Somos ovejas dentro del rebaño del Señor Jesús. Y las ovejas se caracterizan porque son llevaderas, porque ante la presión obedecen. Sin embargo, muchas veces nosotros no somos ovejas obedientes, somos ovejas descarriadas. Es muy conocido cuando se habla de Jesús, que dice que el buen pastor su vida da por las ovejas y que cuando una se pierde, deja a las otras 99 y sale por la que está perdida. Las ovejas son animales muy curiosos. Se dice que son tontas, pero no es tanto que sean tontas, son muy pasivas. Una oveja, si tú no la llevas, si tú no la alimentas, si no te da, se muere de hambre, ella no se busca, se queda. Tú la llevas a un sitio y si el agua no está fresca, que eso es a lo que se refiere el Salmo cuando habla de aguas frescas, son aguas que corren. Porque cuando el agua se queda quieta, ¿qué le pasa? Se estanca. Y la oveja no lo percibe, la toma igual y se enferma y se muere. Incluso hay asociaciones que van en contra de la esquila de la oveja, o sea, de trasquilarlas para sacar la lana. Que eso es una tortura, que es un maltrato, que habría que dejar a la oveja así, que pobrecita. Sin embargo, si la oveja no es trasquilada, se enferma. La lana empieza a crecer, se atora en ramas cuando están en los montes, se ensucia, les produce lesiones en la piel que luego les pueden producir la muerte. La oveja necesita ser trasquilada, porque esa lana al final le estorba cuando crece demasiado. Y no tienen un mecanismo natural como algunos animales, los gatos, los perros, que van botando el exceso de cabello. El Salmo en sí, el Salmo 23, comienza fuerte. Cuando David se refiere a Dios por su nombre personal.
Jehová es mi pastor. ¿A usted no le llama eso la atención que en el Antiguo Testamento un judío llame a Dios por su nombre? Cuando, si nos acordamos, no era lo permitido, no era lo correspondido. ¿Cómo se dirigía el judío a Dios? Con sus características. Elohim, Dios justo. Rafá, proveedor. Adonai, mi Señor. Era tan profundo el respeto y la distancia que tenían con Dios que no se sentían en capacidad de llamar a Dios por su nombre. ¿Y qué hace David? Jehová es mi pastor. Esto nos muestra la relación de amor profundo que tenía David con Dios. Porque cuando yo le tengo confianza a alguien, ¿cómo lo llamo? Por su nombre. Arriba veíamos en el versículo, no se dormirá el que te guarda, el Señor guiará tus pasos. Una referencia hacia usted, con respeto. La diferencia aquí en el Salmo es marcada. Jehová es mi pastor. Y es a título personal. No dice Jehová es el pastor. Jehová es mi pastor. David conocía a este Señor. David conocía al Todopoderoso. Toda su vida de errores lo acercó hacia el conocimiento profundo. Y la relación que David tenía con Dios era una relación profunda de amor que le permitía sentirse en confianza de llamarlo por su nombre. Porque sabía que Dios lo conocía a él también. Que sabía que en su corazón estaba el deseo de hacer lo bueno, pero que cometía muchos errores, porque era humano, como nosotros. Mi pastor. La palabra parece sencilla, Jehová es mi pastor. Cuando él dice Jehová es mi pastor, ¿de qué está hablando? De la entrega y de la sumisión. Cuando usted le dice a Dios, Jehová, tú eres mi pastor, ¿qué le está diciendo? Señor Jesús, Dios, yo estoy aquí, me entrego, dejo de decidir, dejo de actuar y empiezo a esperar que tú hagas. Señor, tú me llevarás donde debo estar, tú proveerás lo que yo necesito, tú me mostrarás donde debo estar, tú me protegerás de mis enemigos. A veces repetimos este salmo, porque no sé, aquí en Colombia, en Chile se acostumbra mucho en las iglesias a hacernos aprender de memoria. Yo me lo aprendí a los 14 años y nunca se me ha olvidado. Y me ha servido muchísimo. Pero a veces cuando repetimos las cosas como una poesía o como si fuera un texto bonito, se vuelve eso, palabras. Y la palabra solo tiene poder cuando yo creo en ella. Ustedes me han escuchado muchas veces, la Biblia es un libro con hojas. Algunas personas usan las hojas de esa Biblia para otras cosas distintas a leer y a conocer de Dios. ¿Cuándo la palabra tiene poder? Cuando yo creo en ella. Entrega y sumisión, confianza absoluta en la sabiduría y poder del otro. Eso es como cuando uno le dice a otra persona, bueno, usted está a cargo. ¿Qué significa eso si yo le digo al otro, bueno, usted está a cargo? ¿O quién va a liderar? No, que lidere fulano. O que lidere tal. O no, yo voy a liderar. ¿Qué significa eso? Que los demás confíen en lo que esa persona es capaz de hacer. Sin embargo, a lo largo de nuestra vida cristiana, ¿qué vemos? Que nuestra confianza con Dios siempre va restringida. No, Señor, yo confío en que tú me vas a ayudar, en que tú vas a ayudarme en mi matrimonio, en mi situación familiar. Y ese diagnóstico de cáncer, no, ese sí no, yo no creo. No creo, seguramente algo habrá que hacer. O no, ya me lo diagnosticaron, ya me morí. No, mentira, yo sí creo, Dios puede sanarme, Dios puede y tiene poder, pero lleva sin trabajo 6, 8 meses, no, ya me fregué. Ya por la edad que tengo, por mi situación, por lo que sea, ya no tengo nada que hacer. Constantemente estamos limitando el poder de Dios. Y no es Dios, somos nosotros, porque nos cuesta demasiado creer absolutamente. Y eso se ve en las relaciones de pareja. Si tú le preguntas a tu esposa, ¿usted confía en su esposo? ¿Cuál es la respuesta?
No meto las manos al fuego, pero las acerco bastante. Y está bien que lo haga. La Biblia dice, maldito el hombre que confía en el hombre. Y algunos tienen antecedentes, pues ¿qué vamos a hacer? Pero la situación es esa, nos cuesta mucho confiar. ¿Cómo se ha vuelto la realidad en este país con la confianza? Que uno no puede creer ya en un mensaje de texto. ¡Felicidades! Te has ganado una rifa, deposita 5 millones para entregarte 100, sino que uno dice, ve, tan raro. Es que hay algunos que se vuelven hasta cristianos con eso. Ay, Dios me regaló esa plata. Y eso que nunca compré la rifa. Yo le digo al Señor que ojalá nunca me gane una rifa y que me llamen porque no lo van a aceptar. No, es en serio, sí, claro. Uno desconfía de todo. Si uno está, por ejemplo, en la noche caminando y uno ve una persona que viene como muy ensimismada, muy pensativa, uno se asusta. Es como le digo a algunos pacientes con respecto al trabajo. Cuando tu jefe te dice, fulanito, necesito hablar con usted, al final del día, pase que voy a hablar. Uno nunca dice, uy, me van a felicitar. Seguramente me van a ascender. ¿Qué piensa uno? Hasta aquí llegué. Uno llama a la esposa, gorda, ya, cancela las vacaciones, esto se acabó, devuelve la carne, o sea, pero David nos dice y nos lleva a confiar plenamente. Lo único que hay que hacer es la voluntad de Dios. ¿Y qué tan difícil es hacer la voluntad de Dios? No es tan difícil. Lo que pasa es que no nos gusta. A Jesús le preguntaron directamente, ¿se acuerda el joven rico? Maestro bueno, ¿qué debo hacer para entrar al cielo? ¿Y qué le dijo Jesús? ¿Cumple los mandamientos? Los cumplo desde que soy muy joven. Entonces, entrega todo, vende lo que tienes y sígueme. Y nos quedamos solamente en la parte de entregar el dinero. Lo que Jesús le estaba diciendo es, pon las cosas que tú crees que son importantes en tu vida en segundo plano y ponme a mí de primero. Camina conmigo y haz lo que yo hago y todo lo demás te vendrá por bendición. Y en eso hay que aceptarlo, los varones somos más duros, porque nosotros mantenemos obsesionados con el dinero. Que las mujeres se enojan, ay, usted solo piensa en el dinero, exacto, en el que usted nos pide y el que usted se gasta. En ese pensamos. Cuando una mujer se queda sin trabajo es duro, pero no le da tan duro como cuando un hombre se queda sin trabajo. Para uno de hombre perder la capacidad de producir es como que le hubieran quitado una mano. O otra cosa más importante que no voy a mencionar. Es duro y yo lo digo porque lo viví y es duro. A uno la sociedad lo educa, lo enseña que si uno no es capaz de producir, usted no sirve, usted no vale. Por eso el Señor lo decía, ¿dónde está el corazón del hombre? Ahí está su tesoro. ¿Y cómo nos cuesta soltar el tesoro y poner el corazón nuestro en el Señor? David se sentía parte del rebaño, se sentía bajo la protección de Dios, a pesar de todo lo que había vivido en su vida. El pastor siempre nos ha hablado de la vida de David, cómo el papá pues no lo quería mucho, era el menor, el más chiquito, el más bajito. Cuando Samuel va a buscarle a los hijos y le dice, ¿dónde están tus hijos? Saca a los otros. Y Samuel le dice, ve, no hay otro por ahí. Y el papá dice, pues tenemos uno ahí como que... Pero el Señor siempre prueba y hace valía lo que para el mundo no es valioso. Y eso somos nosotros. Nada me faltará. Solo el primer versículo hace un resumen y un compendio de toda la promesa de Dios para el cristiano. Jehová es mi pastor, nada me faltará. Esa es la conclusión de un hombre que ha vivido y ha sufrido, pero que sabe que siempre ha estado de la mano del Señor. Como les decía, las ovejas hay que llevarlas a todas, ellos no llevan a nada. Hay que llevarlas a comer, hay que subir, hay que bajarlas, hay que acostarlas. Son supremamente dependientes. David, como una de las ovejas que era cuidada por el Señor, confiaba plenamente en Dios, porque se sentía asegurado tanto de lo presente como de lo futuro. Y aquí quiero hablarles un poco de la profundidad del Salmo.
El Salmo en el idioma original, en el hebreo, tiene una traducción diferente, que es mucho más específica y mucho más clara. Hay 3 puntos que se mencionan en el Salmo 23 en el hebreo que nos hablan de lo que Dios quiere para nosotros hoy. Jehová es mi pastor, no me hará falta pasto. Es la traducción literal. Jehová es mi pastor, no me hará falta pasto. Y usted se pregunta, bueno, ¿y por qué hacen referencia al pasto? David escribió esto en el Antiguo Testamento, donde lo más importante era la búsqueda y la consecución de alimento, porque era escaso. No es como ahora que usted tiene hambre y va a un supermercado o va a la tiendita o pide un Rappi, alguna cosa. En ese tiempo lo que no se cosechaba, si el clima cambiaba, si las cosas no se daban, un pueblo, un país entero podía pasar hambre. El pasto era supremamente importante. Y el pasto aquí, de las ovejas. Si el pasto no era bueno, las ovejas no se criaban bien, algunas podían morir, la lana no era buena. ¿De qué está hablando el Señor? Jehová es tu pastor, no te hará falta pasto. ¿Qué significa eso? No te hará falta la provisión. Si Jehová es tu pastor, no te faltará el alimento. Si Jehová es tu pastor, tus necesidades estarán cubiertas. Y así lo sentía David. Quiero leerles Juan 10, del 9 al 11. Apúntelo, por favor. Juan 10, del 9 al 11 dice, yo soy la puerta. El que por mí entrare será salvo, entrará y saldrá y hallará pastos. El mismo Jesús hace una referencia al Salmo 23 en el Nuevo Testamento, hablando cómo Él es la protección, el pasto y la provisión de los que en Él confían. Y sigue, el ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Yo soy el buen pastor. El buen pastor, su vida da por las ovejas. ¿Por qué estamos intranquilos? En psicología se dice que el exceso de pasado produce depresión y el exceso de futuro produce ansiedad. ¿Qué es el nuevo flagelo? Ya el estrés pasó de moda, ya que pereza tener estrés. Si usted tiene estrés, usted está out. Ahora tiene que ser ansioso. Entonces tiene trastornos de ansiedad generalizada, de ansiedad de ejecución, de ansiedad de presentación, las que se dan el famoso pánico escénico. O sea, gente que cuando sale a un sitio y está frente a otros, se bloquea, que en última son todas derivaciones de lo mismo. A mí me gusta mucho la definición de la palabra estrés. Estrés viene del término americano strain, que es un término que se usa en ingeniería. Strain es la fuerza que tiene un elemento para resistir la presión antes de romperse. Strain es la fuerza que tiene un puente para soportar el paso de vehículos pesados sin romperse. De ahí viene la palabra estrés. Estrés es la capacidad que tiene un ser humano de aguantar los embates de la vida sin romperse. Y qué chévere, qué bueno que yo no tengo que hacer mi propia fuerza porque Dios la hace por mí. Jehová es mi pastor, no me hará falta pasto. Segundo, la misma referencia en el Salmo 23. Jehová es mi pastor, no careceré de nada. Y la palabra carecer es muy importante, sobre todo por el uso que tiene en el Antiguo Testamento. La carencia en el Antiguo Testamento hacía referencia a la proyección de futuro. En el Antiguo Testamento era muy importante para el judío tener una familia, tener hijos, continuar, trascender, dejar herederos, porque era la ordenanza de Dios. Y se angustiaba mucho el judío cuando la falta de provisión no le permitía darle a sus hijos lo que era importante y lo que era menester. La carencia hace referencia a tus necesidades personales. Y dice el Señor que no carecerás de nada. ¿Qué significa eso? Tus necesidades personales van a ser atendidas. Tu vida de pareja, el Señor la tiene en cuenta.
Tu hogar es muy importante para Dios y Él quiere que tu hogar salga adelante. El hogar es básico. Todo el que tiene familia lo sabe y el que es casado más. Si uno está mal en su casa, ¿cómo está uno por fuera? Mal. Si usted ya está en su trabajo y se queda horas extra aunque no se las paguen, hay que revisar qué pasa, por qué no quiere volver. Y es difícil, siempre culpamos al otro por nuestras relaciones de pareja o nuestras relaciones de familia. Es que él molesta mucho, es que él grita mucho, es que él. Y la concepción debería ser, bueno, nosotros. Siempre se habla que en un matrimonio hay que aportar 50-50. Eso es un error. Hay que aportar 100 y 100. Yo debo aportar mi 100% y el otro tiene que aportar su 100%. Y si ustedes se dan cuenta, si trabajan y si hablan con su pareja, los problemas no son tantos. Lo que pasa es que son grandes. No, mentira, lo que pasa es que es uno solo o dos, pero son repetitivos y son molestos. Porque uno siempre le molesta del otro lo que uno tal vez no tiene o no hace, o de la forma diferente en que uno lo educaron. Y hay varios terapeutas que dicen, dan un ejemplo que me parece muy bueno. Por ejemplo, en el caso de las damas, que pasa muchas veces, que hay hombres que no cuelgan la toalla, se bañan y tiran la toalla al piso. Y hay mujeres que se desesperan por eso, o sea, recoge tu toalla. Y ese terapeuta decía, ¿a quién le molesta la toalla en el piso? Y ella le decía, no, pues a mí. Entonces recógela. Y se quedó, pues, ¿cómo así que la voy a recoger? Y es una terapeuta mujer, para que no digan que traigo puros ejemplos machistas. Y ella le decía, ¿a ti te molesta? ¿Qué prefieres? ¿Lo que te demoras en recogerla y colgarla? ¿O los 15-20 minutos discutiendo con tu pareja por eso? ¿O los días que te vas a dejar de hablar por eso? Con eso no quiero decir que haya que dejar que el otro haga lo que le dé la gana, sino que uno tiene que elegir las batallas con las que trabaja cuando está en pareja. Y hay otras formas de obligarlo a recoger la toalla. Sin cantaletearlo, sin hacer tanto grito y sin amargarse uno, porque cuando una pareja se ama y pelea, ambos sufren. Es diferente cuando uno discute con alguien que te cae mal. Uno le dice su poco y él se va y uno se da tranquilo para su casa. Pero si uno ama a la otra persona, ambos quedan mal. No careceré de nada. Y el más importante, el que más me llegó, Jehová es mi pastor, no seré disminuido. Es una palabra que tiene mucha fuerza. Jehová es mi pastor, no seré disminuido. ¿Qué significa eso? No seré rebajado, no seré avergonzado, no quedaré en ridículo. El Señor es mi respaldo. Si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Es gracioso cuando uno mira esto y escucha cómo nos quejamos a veces. Pero mira el gobierno que tenemos, mira lo que pasó y eso, ¿a dónde nos va a llevar? Jehová es mi pastor, no seré disminuido. La situación está muy dura, no hay mucho que hacer, estamos todos asustados. Jehová es mi pastor, no seré disminuido. El Señor nos ha regalado esa gran opción de no tener que pensar en el futuro, porque Él está pensando en mi futuro. Y yo decido seguir atormentándome, porque a veces yo creo que puedo hacer las cosas mejor que Dios. Y no hablo de ustedes, hablo de mí, de nosotros. A mí también me pasa. Yo a veces digo, pero ¿a mí qué me pasa? Yo no voy a hacer las cosas mejor que Dios, jamás. ¿Quién mejor que arreglar un problema que el que hizo el mundo y el que conoce, el que tiene el manual de funciones de todos nosotros? Pero ¿por qué nos cuesta tanto entregarnos completamente? Y miren que es en todo. En el trabajo uno se entrega al 80, al 90, no, porque si hago mucho, entonces no, y hay que hacer poquito. En la vida de pareja lo mismo, me entrego, pero no al 100, porque si le doy mucho me la va a montar y si me entrego mucho y no, hay que restringirse porque esto es una pelea. En la iglesia es lo mismo, no, yo voy, pero aquí y no mucho y yo no quiero hacer esto, yo solo hago esto. Y llevamos años en la iglesia, en la vida cristiana. Y algunos van avanzando y otros están todavía en la línea de salida.
esperando el momento. ¿Por qué nos cuesta tanto? ¿Por qué es tan difícil? Miren que la promesa del Señor está muy clara. Primera de Pedro 4, 14 al 16. Si sois vituperados, o sea, si hablan mal de ustedes o dicen cosas que no son verdad, por el nombre de Cristo sois bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Ciertamente de parte de ellos Él es blasfemado, pero por vosotros es glorificado. Así que ninguno de vosotros padezca como homicida, ladrón o malhechor, o por entremeterse en lo ajeno. Pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello. Dios es tu respaldo, Dios es tu roca. No serás disminuido. ¿Qué significa eso? Tendrás paz. Yo siempre le digo a los hermanos, cuando ore no pida paciencia, porque la prueba produce la paciencia. Si alguien tenía paciencia, Job, Abraham, yo no quiero paciencia, ya no más. Pídele a Dios paz. Y la paz solo le da la tranquilidad del conocimiento intelectual y emocional de que mi vida está resuelta por alguien. Era la misma sensación que teníamos cuando éramos niños. ¿Se acuerda? Hace algunos años, muchísimos años algunos. ¿Se acuerda que cuando éramos niños no nos preocupábamos de nada? Uno llegaba a la casa y llegaba hasta, bueno, el almuerzo, venga. Que te gustara o no te gustara, eso ya era otra cosa. Pero estaba. En la mañana usted se levantaba y se iba a la mesa y ahí estaba el desayuno. Yo molesto mucho que cuando uno se va a vivir solo, a uno, así como el viejito Pascuero, Santa Claus, le rompen la magia. Porque yo me acuerdo que en mi casa yo echaba la ropa en un cesto, yo me iba y cuando volvía estaba planchada y colgada en un closet. Cuando vi solo la echaba en el piso y en la noche ahí estaba, esperándome. ¿No han visto ese meme en Instagram de que un muchacho que se va a vivir solo llama al técnico porque no funciona el lavaplatos de la casa? Que era el lavaplatos normal y el tipo le dice, no, pero todo está bien. No, no funciona. ¿Cómo así? Claro, mire, yo dejo los platos, me doy la vuelta y los platos siguen ahí. Y el tipo los queda mirando como, hay que lavarlos. Esa es la seguridad que Dios da y esa es la seguridad que tenía David con respecto a su Dios. Por eso nunca se dejó atemorizar de los enemigos que tenía, de los que hablaban mal de él, de los que decían cosas. Él sabía que Jehová era su pastor, nada le faltaría, nada lo haría carecer, nada lo disminuiría. Ese es el corazón cercano a Dios. La paz que solo produce Dios en tu vida. ¿Y por qué no podemos acceder a esto? ¿Qué nos falta? ¿Qué nos tiene? Y a mí me gusta hablar de las cosas que hago, no de lo que no hago. Y para mí este tiempo de clamor fue un tiempo muy importante por una situación familiar, personal, familiar de la familia, y en que el Señor me mostraba, pero así a quemarropa. O sea, faltó que me dijera, ves, que no entendés, mira para acá, es aquí. ¿Cómo aún con tantos años de vida cristiana, con la experiencia, con padres, pastores, uno sigue pensando que el Señor no está pendiente de las cosas de las cuales uno tiene necesidad? Y me daba risa, porque yo siento que Dios te habla de cualquier manera. Cuando yo escucho a alguien que me dice, es que Dios no me habla, no, no es cierto. Tú no quieres escucharlo, tú no te estás acercando, porque Dios te grita, te habla a través de la televisión, de una serie, de un portero, alguien te insulta y Dios te habla en eso de alguna manera, si estás pendiente y atento a escuchar. Yo me acordaba hace muchos años también, en Chile era costumbre, hace 30, 40 años, que más o menos entre las 2 y las 4 de la tarde era el tiempo de las novelas. Se acababa el noticiero y entre 2 y 4 eran las novelas. María, Los ricos también lloran. Bueno, sí, como buen hombre de mi generación me obligaron a ver novelas y uno después las ve de viejo también, ¿no? Betty la Fea y todo ese tipo de cosas. Y era un tiempo que a mí me gustaba mucho porque me sentaba con mi mamá. Realmente mi mamá se veía alguna, una u otra, no las veía todas, pero sí veía alguna.
Y era impresionante que ahora de viejo digo, eran todas iguales. Siempre estaba la protagonista, la niña bonita, flaquita, buenita, que no hacía nada malo, y alguien la odiaba sin excusas. Y a esa pobre muchacha le hacían la vida imposible como por 600 capítulos y convencía a todo el mundo de lo malo y estaba encima de ella, pero ella seguía igual de buena y no, sigamos, la vida es dulce. Y no le decía el mal a nadie, o sea, más o menos como cualquiera de nosotros, o sea, lo que haríamos todos, ¿cierto? Ajá. Y era gracioso porque yo decía, pero esta China, ¿por qué todas esas injusticias? ¿Qué cosa tan horrible? ¿Qué molestia? Aparte que uno desde el primer capítulo ya sabía en qué iba a acabar, y igual uno se quedaba, porque en ese tiempo las novelas duraban como un año, ¿se acuerdan? Eso era horrible. Eso uno envejecía ahí al lado de la protagonista. Y uno la veía solamente como para, bueno, ¿cómo se les va a ingeniar a esta protagonista para descubrir lo malo, para vencer al malo? O sea, ¿cómo se van a dar cuenta al fin de todo y que ella era la buena? Es gracioso porque el que hace lo mismo con nosotros es el diablo. Satanás nos convence de que Dios es el que está encima de las cosas malas que nos suceden. Y yo me quedaba de una pieza, tengo 51 años, ya voy a cumplir 52 ya dentro de poquito. Y yo le decía al Señor, increíble uno tan viejo y que el Señor le siga hablando a uno de lo básico. Y nos hemos excusado incluso bíblicamente. No, lo que te pasa es porque el Señor te está probando, Él te está testeando, tú eres como Job, por el amor de Jesús. Ninguno aquí somos como Job. Job era prácticamente un santo y el Señor permitió que fuera probado. De aquí ninguno calificamos para eso. Yo siempre mi canción favorita es por la bondad de Jehová no hemos sido consumidos. O sea, de verdad el Señor nos ama porque no lo merecemos. Y no lo digo como algo malo, o sea, gracias a Dios nos ama. Y el Señor me mostraba por esa situación familiar donde uno empieza a alegar, pero ¿cómo es posible que esto pase? Y uno metido en la iglesia y el otro sirviendo y el otro que entregó 50, 60 años de vida a la iglesia. Y el Señor me decía, ¿no? ¿De qué te angustias? Yo todavía no he hablado. Yo todavía no he hecho. Y la carta de poder la tienes en tu mano. Si yo soy tu pastor, nada te faltará. No serás disminuido. Tu situación es algo pequeño. Para mí eso no es nada. Y yo decía, diablo, no lo va a repetir. ¿Cómo es posible que uno siga escuchando la voz de Satanás? Y no sé si esto le va a servir a alguien porque me costó llegar acá, hasta me estaba molestando la tableta. Me tocó traerme impreso el tema por si acaso. O sea, eso fue horrible. Por algo el Señor te trajo hoy y algo tienes que escuchar. No sé cuál sea tu problema, no sé en qué situación estás, que tú crees que es imposible, que no hay salida. Y te digo hoy, sí la hay. Ya está resuelto. Hay un cheque a tu nombre que está esperando que vayas por él. Y no es un mensaje de esos de te ganaste una rifa, consignen aquí, consígnale al pastor y ya va a llegarle su premio. No. El diablo es hábil para torcer la verdad y tratar de culpar a Dios de las cosas que han pasado. Todo lo que le pasa a usted y lo que nos pasa hoy, ¿de quién es culpa? De nosotros. Malas decisiones, cosas que no hicimos. No es culpa de Dios. Dios siempre ha querido lo mejor para nosotros. ¿Por qué el cristiano no está en el lugar donde tiene que estar? Porque hemos tomado caminos propios. Si hubiéramos hecho caso y hubiéramos hecho lo que Dios dijo desde el principio hasta hoy, tal vez no estaríamos donde estamos. Pero Dios todavía dice, igual hay esperanza. Devuélvete al camino. Yo siempre digo que el camino, el día que uno recibe a Cristo y la bendición, es una línea recta. Pero empieza uno. Yo creo que por aquí es mejor. Voy a ayudar a Dios. Esta es la mejor opción. No, esto es. Y Dios te trae otra vez a la línea. Y tristemente nos demoramos toda una vida en entender eso.
David lo entendió, no sé cuántos años tendría, más de 50 seguramente. Y lo entendió y lo plasmó en el Salmo: Jehová es mi pastor. En lugares de delicados pastos me hará descansar, donde el pasto es tierno, donde es el mejor, mi provisión. Es mi pastor. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo, el agua que fluye, el agua perfecta. Confortará mi alma, estará conmigo. Me guiará por sendas de justicia. Lo mejor quiere para mí. Aunque ande en valle de sombra de muerte. Que bien seguido que andamos, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. David lo entendió. Ese es el resumen de su vida y es el resumen que nos da hoy. Y nos dice: no esperes a tu vejez, no esperes a ser tan adulto para entender dónde va tu confianza y lo que hay que hacer. La voluntad de Dios no es difícil, pero no nos gusta. Hay que cumplir lo que dice la palabra y cumplir la gran comisión. Son las dos órdenes que se nos dejaron. Ay, es que yo quiero hacer esto y voy a escribir. Qué bueno, pero las dos órdenes son cumplir lo que dice la palabra y la gran comisión. No, es que queremos hacer unos mercados. Genial, pero las órdenes son cumplir lo que dice la palabra y la gran comisión. Prioricemos lo que dice la palabra. Primera de Juan 1:5. La Biblia dice: este es el mensaje que hemos oído de él y os anunciamos. Dios es luz y no hay ninguna tiniebla en él. Yo le hablaba con el grupo de varones sobre la maldad y lo malo que sucede. La maldad simplemente es la ausencia de Dios. En un ejemplo muy sencillo, físico, la oscuridad no existe. ¿Qué es la oscuridad? Ausencia de luz. Cuando Dios no está, se genera la maldad. Y entre más lejos estoy de Dios, más malo me vuelvo. Los cristianos somos como carbones en una fogata. ¿Qué pasa cuando un carbón se saca aparte? Calienta por un tiempo, pero al final se apaga. Fíjate que el pasaje dice: no hay ninguna tiniebla en Dios. Satanás quiere atacarte con enfermedades, con pobreza, con angustia, con miedo, y quiere hacerte creer que es Dios el que hace eso contigo. Es que Dios te está probando, o peor aún, Dios te está castigando. Porque nosotros los seres humanos tenemos una mentalidad castigadora. Cuando usted le hacen algo malo, ¿usted qué quiere para el otro? Señor, bendícelo, ayúdalo, ponlo en alto y de ahí tíralo. Somos vengativos, se los he dicho miles de veces. Cuando uno lo pica un zancudo, ¿uno qué hace? Oh, criatura de Dios. Si uno lo agarra, somos vengativos. Dios no. El Señor quiere lo mejor para nosotros y Él no quiere nada malo. Y el Señor me hablaba otra vez a través de algo que lo tenemos tan claro que seguro se nos ha olvidado. ¿Se acuerdan cuando vimos la película Dios está muerto? Y la defensa de los pastores al no aceptar y la defensa pública. Había una frase que un pastor decía que a mí me molestaba muchísimo en ese tiempo. Y que ahora la entiendo y me doy cuenta lo profundo que es. Él decía: Dios es bueno todo el tiempo. Y todo el tiempo, Dios es bueno. Parece muy sencillo, pero ¿qué está diciendo? En Dios no hay maldad. Las cosas malas que suceden no vienen de Dios. De mí solo viene lo bueno. Siempre soy bueno, siempre voy a ser bueno y siempre seré bueno contigo. El Señor es tu Padre y desea llenarte de bendiciones en todas las áreas de tu vida. Y con respecto al pecado, y este sí quiero que lo busquemos, por favor, Jeremías 31:34. Porque ese es el único argumento que tiene Satanás para alejarte de la bendición de Dios. Hacerte sentir culpable. Porque todavía haces cosas. Porque todavía mientes. Porque todavía no eres ese buen vecino. Porque obviamente somos obras en construcción. No somos perfectos. Y Satanás es peor que una mala esposa o un mal esposo. Nos señala con el dedo cada vez que nos equivocamos. Cada vez que la embarramos. Para hacernos sentir que no merecemos. Jeremías 31:34. Vamos a leerlo todos juntos. 1, 2, 3.
Y no enseñará más ninguno a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo, conoce a Jehová, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová, porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. No me acordaré más de su pecado. Se nos olvida que el Señor ya pagó el precio. No hay absolutamente nada que me separe del amor de Dios. Dios no se aleja de mí, yo me alejo de Él. Incluso esos que dicen que ya no creen, que han visto pruebas, que han leído cosas, son argumentos para no aceptar la necesidad que hay de depender de Dios. Porque todavía creemos tontamente que podemos tomar decisiones, que podemos hacer cosas. Nunca haremos las cosas tan bien, o como dice el chavo, tan mejor. Una verdad nos ha repetido se nos repitió el sábado pasado, la repetimos hoy y ojalá no se le olvide, porque es la llave del premio y la recompensa que Dios tiene para usted. Jehová es tu pastor. Te faltará. No hay nadie que te aleje. Nada aleja al Señor Jesús de sus ovejas. No le crea más al diablo. No se deje engañar. Todo lo que sucede tiene un propósito positivo. Porque el milagro de Dios no es evitar los problemas, es cambiarlos por cosas maravillosas. Y esos son los testimonios. Me pasó tal cosa, pero luego Dios hizo tal otra y ahora estoy bien. Algo que pasó y me perjudicó, pero ahora estoy mejor. Dios obra de una manera en que no te queda duda de que Él actúa. Un consejo, aprendas el Salmo 23. Pero no lo repita como si fuera un mantra o un hechizo de Harry Potter. Jehová es mi pastorum. No, como una oración. Pienso yo, esto es muy personal, así como el Padre Nuestro que enseñó Jesús, el Salmo 23. Es la oración de un hombre como nosotros, que vivió, que sufrió, que aprendió a amar y a conocer a Dios, que se entregó y obtuvo al final la bendición, porque Dios jamás, jamás lo dejó. Que el Señor nos vaya hablando a cada uno y nos siga poniendo el Salmo 23 en nuestros corazones. Vamos a ponernos de pie, vamos a orar.